Pues queríamos que este último vídeo del año de Noticias Positivas fuera con nuestro ecomensajero, por el cariño que le tenemos, por eso es nuestro ecomensajero digital favorito. Muchas gracias por este ratito, Pedro Burruezo. Gracias a vosotros. Para mí es un placer y una gozada, incluso y especialmente también a nivel personal. Entonces, Igualmente. bueno, ya lo sé que sí, que es mutuo, Pedro, y bueno, que pues como último vídeo contigo del año, un poquito, vamos a hacer un poco balance. Vamos a empezar por lo más cercano, ¿no? Biocultura 2024 era un año interesante y ha sido un año potente al final. Sí, ha sido sobre todo un año de recuperación porque veníamos pues de todo el tema de la pandemia, que claro, organizar eventos tan grandes con todo el tema este de la pandemia y de la pospandemia y de la secuela y de la precuela, en fin, ha costado recuperarse. Ahora mismo pues 2024 ha sido un buen año para la agricultura, tanto en Barcelona como en Madrid y también en A Coruña. Se han cumplido 40 años por todo lo alto, también se han cumplido 30 años de Agricultura Barcelona por todo lo alto, y ahora pues hay que hablar de un cambio de ciclo. Cambio de ciclo, que siempre cuando se dice eso es como a ver qué anuncia, qué sucede. Y bueno, pues cuéntanos qué supone esa nueva etapa, ese cambio. Pues mira, en La Coruña, la edición de La Coruña, que va a ser en marzo, no, ahí no va a haber ningún cambio. Va a seguir las mismas dinámicas que hasta ahora. Pero, por ejemplo, en mayo en Barcelona sí que se va a dar un giro importante y es, por ejemplo, lo que es la ubicación de la feria, ¿no? Ujú. Que llevábamos no sé cuántos años ya, casi 30 años en el Palau Sant Jordi y nos trasladamos a la Farga del Hospitalet. Y bueno, a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y por qué no? Pues por varias razones, pero la principal es que este tipo de eventos requieren de ubicaciones en las que la movilidad de la ciudadanía sea fácil, ¿no? Y entonces la Farga es un espacio que tiene todas las facilidades que tiene un recinto, que tiene que tener un recinto ferial, pero por otro lado está súper bien comunicado. Y aunque es un Hospitalet, en el fondo es como Barcelona, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, esa ha sido la principal motivación para cambiarnos, ¿no? Necesitábamos un espacio que fuera asequible para la movilidad de la ciudadanía, ¿no? Claro que al final es parte de la feria también, intentar que sea pues más asequible, más ecológica, más sostenible, por una palabra que se usa mucho, pero que en este caso sí que aclara, ¿no? Pues que también sea sostenible en cuanto a la accesibilidad y a la posibilidad de ir al lugar, ¿no? Y de moverse por ahí. Se pierden cosas porque el Palau Sant Jordi está en una zona que tenía una serie de espacios abiertos y cuando la feria se celebra, obviamente como se celebra en primavera, pues era muy agradable estar en esos jardines y tal, pero también la ubicación, el hecho de que estuviera en Montjuic complicaba las cosas para mucha gente, ¿no? Sí. Entonces ahora así, de esta forma, es más fácil para todo el mundo y especialmente en unas ciudades en las que pues coger el coche es complicado, ¿no? Entonces, pues el transporte público en la Farga del Hospitalet lo tienes casi en la entrada de la feria y tienes metro, tienes autobuses, tienes ferrocarriles, o sea que, bueno, Yo me imagino. supongo que nunca lloverá a gusto de todos, pero no ha sido una decisión fácil de tomar, pero también es verdad que creo que más personas ahora salen ganando. Yo he estado ahí en Biocultura en Barcelona, en el Palau, y sí que es verdad que el sitio mola, es muy agradable estar allí, pero sí que pensé que era complicado la logística,
de ser complicada, ¿eh? Y moverse allí en un alto, en ese tipo de una zona que hay que acceder de una determinada manera, o si no es en coche, y para moverse allí, porque al final es un, bueno, es un entorno muy bonito, pero tiene su complejidad llegar a acceder al lugar. Claro, hay que pensar también que mucha gente que viene de fuera, entonces hay que facilitarle las cosas. Y también es verdad que es un espacio que tiene, Palau Sant Jordi tiene unos espacios abiertos muy bonitos, pero también es verdad que muchas veces en la feria ha llovido, con lo cual tampoco se han podido utilizar. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, yo creo que todos salimos ganando. Se pierde alguna cosa, es verdad, pero es más lo que se gana que lo que se pierde. Y, y bueno, después de 30 años, pues yo creo que era el momento adecuado, ¿no? Hay que hacer cambios y hay que tomar decisiones para que las cosas avancen. Repetimos que en este caso, Biocultura Barcelona del 29 al 31 de mayo y 1 de junio, Biocultura Barcelona en este recinto ferial La Farga de Hospitalet de Llobregat. En La Coruña las cosas van a seguir como se está haciendo. Recordamos que no sé si mucha gente lo sabe, Pedro, bueno, que la edición gallega de Biocultura que se celebra en Expo Coruña se ha convertido en la tercera feria anual, ¿no?, de Sí, biocultura. Y este caso, pues me refiero a 2025, del 7 a 9 de marzo en Expo Coruña, ¿verdad? Básicamente. sí. También tengo que decir, perdona, se me ha olvidado con respecto a Dime. la biocultura Barcelona, y es que el cambio va a permitir que, como mínimo este año próximo, pues no se suban los precios, ¿no? Y esto es una buena noticia también para todos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, somos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, nosotros ponemos unos precios que son que obviamente, porque nosotros también tenemos que alquilar un espacio, en fin. Entonces, el hecho de que no se suban los precios este año, yo creo que también es una buena Sí, noticia para el público y para los expositores, ¿no? sin lugar a dudas. A día de hoy, eso siempre es una... Hay que pensar que, bueno, esto la mayoría de la gente no lo sabe, pero, por ejemplo, cuando tú estás en un espacio de este tipo, Palau Sant Jordi, IFEMA y tal, te cobran por todo, o sea, Sí. hasta por las sillas, por las mesas, dentro de poco yo creo que van a cobrar también por el aire que se respira, o sea, entonces, bueno, quiero decir que organizar un evento de estas características para por ejemplo, la seguridad es carísima, ¿no? Y es Claro. obligatoria, ¿no? A lo mejor habría gente que dice, no, no, es que no hace falta tanta seguridad. No es una opción, es que estás obligado, ¿no? Y luego, ¿qué Entonces, pasa? Y si luego sucede, nunca, lo de siempre, nunca pasa nada, no, sí han pasado muchas pero sí cosas. pasan cosas. Claro Han que sí. pasado cosas, por ejemplo, han pasado cosas y, a ver, en estos 40 años, como te imaginarás, han Claro. pasado muchísimas A cosas. eso hoy, claro que pasan. Han habido robos, por ejemplo, han habido, eh, entonces, o gente que se ha sentido indispuesta Claro. y gracias a Dios, pues nosotros habíamos cumplido con todas las normas y entonces, pues, todo se ha solventado bien. Incluso en el terreno de las anécdotas, no sé si esto os lo he explicado alguna vez, pero A es ver. bastante fuerte. Una vez nos encontramos un carnet de identidad, ¿no? Entonces, por la megafonía, ahora ya no lo hacemos, pero en ese momento por la megafonía dimos cuenta de que se había encontrado un carnet de identidad que correspondía a tal persona, ¿no? Entonces, entonces vino una mujer llorando y como muy excitada, ¿no? Y entonces le dijimos, es su marido. Dice, pues mira, hemos encontrado su carnet de identidad, esto y lo otro. Tal. Dice, sí, sí. Dice, pero es que mi marido lleva 15 años muerto. O sea que habían suplantado su identidad y la persona que había suplantado su identidad había perdido el DNI. O sea, había En perdido... serio? En serio, en serio. Pero esto da Esto para un es, programa de sí, True sí, Crime sí, o sí. alguna Y, historia de estas.
Madre Sí, sí, mía, es muy fuerte, ¿no? qué O sea, fuerte. bueno, por ejemplo, y otras anécdotas, ¿no? También, pero esta es una que llama mucho la atención porque, claro, imagínate la persona que vino, ¿no? Estaba, por un lado, llorando, por otro lado, súper excitada. O sea, y entonces, claro, le dijimos, sí, sí, mire, el carnet de identidad es su marido y tal. Dice, sí, sí, es que mi marido lleva 15 años muerto. Dice, Pero, ¿qué hace su DNI aquí, no? madre mía, o Sí, sea, sí. qué historión. Claro, 40 años, pues eso, lo que decimos, da para un montón de cosas, de anécdotas. Por supuesto, la seguridad no es una opción, además que no te dejen que sea una opción en recintos tan potentes, pero es que aparte, pues eso, que la gente tiene que saber que pasan cosas de todo pelaje y alguien que organiza un evento multitudinario, pues no puede, es que no puedes no asumir según qué costes, porque la otra opción es peor, ¿no? Hay muchas cosas con las que me imagino que tenéis que torear, que tenéis que poner en la balanza. Sí, bueno, yo solo soy yo aquí Sí, solo hablo como la persona de comunicación de la feria y de biocultura y de vida sana en general. No, no llevo todos los entresijos de la organización, de la coordinación, de la producción, ¿no? En definitiva. Pero sí que me llegan cosas, ¿no? Y las voy. Han habido algunas historias desagradables, como la citada, y luego otras pues, muy alegres, ¿no? También hay mucha gente que se ha conocido y han formado una pareja, una familia, así. en, 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 conociéndose en biocultura. Y también es verdad que mucha gente que ha asistido a la feria ha cambiado su vida radicalmente, digamos, a partir de su visita a la feria, ¿no? Que ha sido como un revulsivo, ¿no? Y luego, pues, o se han ido a vivir al campo, o han montado una empresa de productos ecológicos, o, bueno, todo tipo de anécdotas en este sentido, ¿no? O Claro, de niños, de gente, porque claro, ahora la feria tiene 40 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos, en su momento, niños que asistían a la feria cada año con sus familias, pues luego se han convertido en profesionales del sector ecológico, ¿no? qué bueno, qué bonito. Eso ya Muchos, significa, de esos hay muchos, pero muchísimos, ¿eh? hay una Muchos. historia ya que contar. Sí, 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 O sí. sea, Y ellos ya tienen sus hijos, además, o sea, ya son como la tercera generación, digamos, de gente, también luego gente que va a los 4 días, por ejemplo, ¿no? eso es muy, muy bonito y es la parte, digamos, en la que se junta lo personal. No solo lo personal, porque hay muchas veces que son, estas historias también se entrelazan, como dices tú, con la parte profesional, gente que le dio un vuelco a la vida o le hizo cambiar sus criterios la feria y han acabado siendo profesionales, o sea que no simplemente van a la feria, sino que a lo mejor han puesto un proyecto, una empresa de agroecología, de productos ecológicos, lo que sea, ¿no? Y bueno, y es verdad que también esto tiene mucho que ver con uno de los cambios para el año que viene, que tiene que ver con la edición de Madrid, en este caso esta edición de Biocultura 2025, del 6 al 9 de noviembre en Madrid, que tiene que ver con esta parte profesional. Y yo me atrevo a decir, y esto lo digo yo, no lo dices tú, que claro, alguien que lleváis 40 años, entonces entendéis mejor que nadie las particularidades del sector profesional dentro del mundo ecológico. Entonces, seguro que este giro a la profesionalización, que no viene de nueva, sino se va a reforzar algo que ya estaba allí, pues seguramente tenga mucho Sí, que decir y que la, aportar. la edición 41 de Biocultura Madrid será para el público en general como hasta ahora. Es Uh -huh. decir, estarán los 4 días abiertos para el público general y digamos que el público no profesional no va a ver, o sea, no le va a afectar prácticamente en nada, en nada. Va a asistir a la feria o va a poder asistir a la feria los 4 días sin ningún menoscabo, ¿no? Pero sí que se va a potenciar una parte en espacio y en actividades de cara a los profesionales, porque digamos que el sector profesional,
a ver, nosotros somos una potencia Sí. en producción ecológica, ¿no? Pero, digamos, el consumo interno es más pequeño, ¿no? Nosotros España, estamos diciendo. Nosotros España, sí. Entonces, es necesario que una feria que tenga un buen nivel de, digamos, de acogida en los medios y en el público y en los profesionales, pues recoja ese testigo para que el sector en España siga creciendo, pero especialmente que tengan, que los productores nacionales puedan hacer su negocio, ¿no? Sus negocios, porque si no hacen negocios, digamos, nosotros no podemos comer ecológico y el número de hectáreas de producción ecológica quedará estancada, ¿no? Entonces, hay productores, pues y además, teniendo en cuenta que, como sabemos, para que se cierre el círculo ecológico, lo que necesitamos es que esa producción se venda especialmente en un territorio lo más cercano posible, ¿no? Entonces, hay que potenciar el sector español. Pero el sector español para España, dentro del Estado, ¿no? Entonces, este paso es necesario, nos lo estaba pidiendo el sector y después de 40 años con una fórmula, pues, y habida cuenta de que una empresa que estaba haciendo una feria solo profesional, pero que ha dicho que no lo va a volver a hacer, que no va a volver a hacer esa feria, Organic Food Iberia, entonces había que dar ese paso, ¿no? Además lo vais a hacer de la mano de las entidades más representativas del sector de la producción ecológica. Está Claro, Ecovalia, Intereco, Asobio y la SEAE, vamos, y también de las principales empresas del sector. claro, porque un paso así no es algo que lo pueda hacer solo una feria de una forma unilateral. De hecho, en cierta forma, el no éxito de Organic Food Iberia se debe a que ha sido una iniciativa que no ha sido del todo seguida por los principales actores del sector, ¿no? Entonces, además, nosotros ya hemos dicho muchas veces que la feria es, de alguna manera, un revulsivo para el sector, pero Sí. al mismo tiempo también es un espejo del sector. Es Sí. decir, que nosotros no, o sea, nosotros podemos crear tendencias, pero nosotros, de hecho, las hemos creado, de hecho, se han creado, o sea, por ejemplo, qué decirte yo, por ejemplo, las algas, ¿no? Ahora, por ejemplo, las algas están en muchos hogares, ¿no? Pero la primera vez que se presentaron unas algas ecológicas o no ecológicas en un sitio fue en biocultura, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, también la cosmética ecológica, nosotros le hemos dado muchísima bola, ¿no? Para que... Entonces, nosotros somos un revulsivo por un lado, pero por otro lado somos un espejo, ¿no? Entonces, somos un espejo de lo que es el sector. Entonces, ahora el sector necesita ese espacio profesional, ¿no? Entonces, lo hemos consensuado, lo estamos consensuando, vamos, ahora queda un poquito menos de un año y entonces tenemos tiempo de acabar de redondear los pormenores y los matices, ¿no? Creo que hay que hacer mucho en comunicación. Se han hecho algunas campañas para promover el consumo entre la población. Me refiero siempre de España para los españoles. O sea, se han hecho Sí. campañas, pero hay que hacer más campañas desde muchos Hay puntos que de hacer las vista. campañas, a ver, una cosa es para el público, nosotros llevamos para el público, llevamos 40 años haciéndolo, Total. que de hecho en realidad es una labor que tendría que hacer el Estado, pero a falta de que no lo hace el Estado, pues lo hacemos nosotros. Pero cuando nos hablamos de profesional y para que el sector crezca, es que las empresas Eso es. y los productores, ¿no? Necesitan contactar entre ellos para hacer sus negocios, ¿no? Entonces se trata de facilitarles las cosas, creando espacios, creando jornadas, creando actividades, porque claro,
no es tan fácil, por ejemplo, que, yo que sé, que un productor de no sé qué producto que está en Huelva, ¿no? Pues pueda contactar de una forma directa, agradable, en un espacio, digamos, profesional ad hoc, ¿no? Pues con esos que son sus clientes, ¿no? Que son sus potenciales clientes para que esa empresa pueda seguir creciendo o como mínimo pueda, digamos, despachar su producción, en este caso una producción ética, ecológica y que nos interesa a todos, ¿no? Lo que quería decir de campañas, si quieres, esto también es una opinión mía, muchas veces cuando se habla del término lobby, se habla en términos negativos, cuando un lobby en realidad es un grupo que trabaja a favor de unos intereses y hay lobbies que pueden, o sea, por ejemplo, las ONGs ambientales también funcionan a veces como lobby. Entonces, Claro. el sector entendiendo el sector, la parte empresarial y las entidades del sector, o sea, empresas y entidades de organizaciones sectoriales, deberían de entender esa parte del lobby, de hacer campaña tanto en temas comerciales como de comunicación, que tuvieran esa voz potente. Ya sé que vosotros hacéis básicamente hacéis campaña todos los años, pero que deberían, te digo, es mi opinión, sin ningún tipo de complejo, tener esa mentalidad de somos un lobby y un lobby que debe de reunirse con las entidades públicas, con otras entidades privadas, con las entidades periféricas con las que puedan ser aliadas, hacer campañas de comunicación, hacer campañas de promoción, hacer relaciones públicas, ¿no? Que es lo que hacen los lobbies. Eso, o sea, Bueno, pero dar un paso en ese sentido, quiero decir. tengo que decirte que el sector ecológico está, no te diré que sea un sector ejemplar en este sentido, pero sí que realiza un cierto lobby y hay una cierta unión de los diferentes actores. Lo que pasa es que, claro, si hablamos de alimentación, pues ahora mismo el sector ecológico representa más o menos Claro. un 2% y algo de lo que es el sector agroalimentario, con lo cual es un sector que tiene poca fuerza, digamos, para llegar a las administraciones. Sí que llegamos, otra cosa es que nos hagan caso, ¿no? Llegamos, estamos ahí dando la tabarra, dando la brasa, pidiendo un IVA rebajado o cero para el alimento ecológico, pidiendo grandes campañas de promoción en los medios públicos. También pedimos, por ejemplo, compra pública, que la compra pública tenga una discriminación positiva, en este caso para el alimento ecológico y en general para el producto ecológico, aunque no sea Mira, alimentario, ¿no? deberes del año 2025, de cosas que yo quiero abordar en noticias positivas, quiero abordar este tipo de cosas, este tipo de puntos que pueden hacer que tenga cada vez más fuerza el sector ecológico. O sea, una de las cosas que quiero hacer es un programa que creo que haré como una tertulia sobre el IVA verde y hay temas ahí, pues eso, compra pública. Hay 3 o 4 asuntos que deberíamos reforzar y poner más el acento y que la gente los conociera más, porque lo del IVA verde es interesante, lo de la compra pública, por ejemplo, en los colegios, en los centros escolares, es muy interesante. Una O serie de cosas. colegios, prisiones, hospitales, guarderías, residencias de ancianos, o sea, claro, si todos esos espacios se pusieran con el tema de la alimentación ecológica, o sea, realmente se llevaría a cabo una multiplicación muy, muy poderosa de lo que es la producción ecológica, ¿no? Punto de inflexión. Solo para abastecerlos. También hay que decir que el lobby hace lo que puede, pero que no siempre los políticos, pues, digamos, tienen la sensibilidad necesaria. Y no olvidemos también que los otros lobbies, los lobbies químicos y los lobbies de la agroalimentación convencional, son muy El poderosos. lobby feroz, ese sí que es el lobby feroz, El jodido. lobby feroz, claro, entonces son muy poderosos, hay mucho dinero por medio, muchos intereses, ¿no? Cuando, tú ya sabes, cuando se celebraron, por ejemplo, las protestas El en el campo. campo, ¿no? O Sí. sea,
Claro, o sea, había mucha gente que protestaba, pero no siempre protestaban todos por lo mismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, con el tema de las macrogranjas, por ejemplo, industriales, pues con eso no queremos tener, pero ellos tienen mucho poder y digamos que directa o indirectamente algunos políticos y o partidos están ahí, no voy a decir comprados, pero sí que de alguna manera satisfacen esos intereses antes que los intereses del sector ecológico. Vamos a dejarlo en que el terreno de juego no es neutral. Está un poco No es desnivel, un neutral, poquito de no es, nivel. está descompensado totalmente. Vamos a ver que jugamos en cancha como cuando veíamos. Esto se ve casi más en el baloncesto que en el fútbol, como cuando jugabas en Rusia o en Yugoslavia en los años 80, que cuando tenías que sacar el balón te caían botellazos. Pues es un poco así, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. De hecho, Cristina Narbona, eh, que bueno, que con Ángeles Parra, que es directora de Biocultura, tenía una cierta amistad durante muchos años. Ella ya dijo que el lobby agroalimentario y químico en España tiene un gran poder y ejerce una presión incansable, infatigable, ¿no? Y claro, nosotros somos ahí unas hormiguitas llamando a la puerta, ¿no? Eh, pero bueno, Poco a hacemos poco. lo que podemos y no está mal. Poco a poco, simplemente lo que digo es eso, que hay que ir avanzando con las con problemáticas, pero hay que tocar las narices todo lo posible y además, Pedro, hay veces que cuando David apunta bien con la piedra, puede hasta tirar al gigante. O sea que se puede. Es Por difícil, ¿eh? supuesto, Pero por y lo que supuesto. mola cuando caen al suelo los gigantes, ¿qué? Ya ves. No, en cualquier caso, se pueda o no, es una obligación moral, tenemos que hacerlo y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Antes de pasar a lo que se te quería hablar, no sé si quieres comentar alguna cosa más como en cuanto al sector, en cuanto a cómo has visto. Está claro, quizá lo más relevante ha sido lo que ha pasado con Organifood Iberia. Entonces no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir. Bueno, están pasando muchas cosas. Hay una crisis generalizada, ¿no? La gente le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, ya hemos dicho aquí que en 2024, pues el público en buena medida ha seguido comprando ecológico, pero buscando ofertas, buscando marcas blancas. Y yo creo que el camino, hasta hace poco, el sector ecológico en España ha tenido unas características diferenciales con respecto al sector ecológico en otros países, ¿no? Pero yo creo que cada vez más el sector ecológico se está europeizando Sí. y se está también estandarizando y cada vez más veremos el alimento ecológico en todo tipo de superficies, ¿no? Será normal, como ya pasa en toda Europa y en muchos países de todo el mundo, ¿no? Y eso, sin duda, pues es una noticia positiva. Con sus problemas, con sus contradicciones, porque todo lo que crece se hace más complejo, pero sin duda que es positivo. Sí, bueno, es que nunca todo es blanco o todo es negro, ¿no? O sea, hace, por ejemplo, 40 años, cuando nosotros empezamos con biocultura, nosotros luchábamos para que el alimento ecológico estuviera en todas partes y se rechazaba y lo rechazaban, ¿no? Entonces nosotros hubiéramos alucinado si el alimento ecológico hubiera estado en las grandes superficies que Claro. en ese momento empezaban a ver en España, ¿no? Ahora mismo ya están en muchas y estarán en más. Lo único que, pues eso tiene un precio, ¿no? Que no siempre es bueno para algunos productores, ¿no? Pero también el proceso de la estandarización, ¿no? Es algo que tiene su buena cosa, que es la democratización del alimento ecológico, pero por otro lado, también el sector ecológico pues pierde parte de su idiosincrasia y parte de sus señas de identidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya decimos, nosotros somos una feria, nosotros, el sector no depende de nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos también, como decía antes, ese reflejo y eso ocurrirá con nosotros o sin nosotros. Ahora, lo que nosotros sí que podemos hacer es velar
un poco para que, digamos que el sector ecológico no acabe completamente vendido o integrado en el sistema agroalimentario convencional, sino que, pudiendo llegar cada vez a más personas, no deje de tener sus rasgos de identidad definitivos como ha sido hasta hace muy poco, como mínimo, ¿no? Mantener la biocultura, lo biocultural. Exactamente, exactamente. Esa es un bonito propósito, difícil, pero todo lo interesante y todo lo bueno es difícil. Y bueno, yo creo que aquí cerramos la primera parte. Segunda, lo que queríamos hablar. El programa de la semana pasada lo dedicamos a temas culturales, pero yo me despedí recordando, bueno, pues que estamos en Navidades. Y más allá de lo que creamos, al Dios que recemos o si no recemos a ningún Dios, lo que está claro, Pedro, es que alguien va a nacer en Belén, en Palestina, esta Nochebuena, esta misma Nochebuena, y que está claro y lo que sería necesario es que nacieran en un mundo que estuviera en paz, ¿no? Que pudieran nacer en un mundo en el que pudieran ser personas que se desarrollaran en una vida sin problemas, con acceso a todo lo básico, ¿no? Y bueno, creo que es importante lanzar ese mensaje contigo porque sé tu sensibilidad por la causa y siempre es bueno reivindicarlo porque es parte de nuestra misión también, también va con nuestros valores. Sí, la verdad es que lo de Palestina, yo creo que a creyentes y no creyentes les causa un gran dolor. Eh, y nuestras pequeñas ayudas, en la medida de nuestras posibilidades y también nuestras oraciones, están con los palestinos que en este momento están, bueno, que desde hace 76 años llevan sufriendo la destrucción y el acoso y derribo, pues, pero sí que nacerán muchos más, porque de hecho, mientras que haya un palestino sobre la faz de la tierra, pues eh, digamos que habrá motivos, ¿no?, para la ilusión de que algún día Palestina pues vuelva a ser un territorio libre en el que puedan vivir musulmanes, cristianos y judíos, como lo hicieron justo antes de la creación del Estado sionista de Israel. Entonces, justamente yo hace poco estuve en un acto Ujú. por Palestina y los palestinos que estuvieron allí, gente que era muy vehemente y tal, y no tienen ningún problema con los judíos. O sea, de Claro que no. hecho, ellos habían vivido tradicionalmente en Palestina, habían vivido cristianos y judíos sin ningún problema. O sea, en absoluto. De hecho, los cristianos también están sintiendo el azote de los sionistas. O sea, no es una cuestión religiosa, ¿no?, o espiritual. Es una cuestión política en gran medida, y es una desgracia para el mundo. Estamos viendo, Pero sí, no hay que perder la esperanza tampoco, porque como tú sabes, otros imperios mucho más grandes cayeron también. Y, y cada cosa tiene su tiempo. Es verdad que ahora se está produciendo un gran dolor que sentimos todos de alguna manera, pero también es verdad que tarde o temprano el Estado sionista de Israel desaparecerá, porque las cosas injustas no pueden alargarse más de lo que, de lo, en fin, de lo aguantable, ¿no? sí. Hay una cosa que resulta curioso, ya que es verdad que es un tema que tiene que ver con la política, y es cómo fuerzas políticas ultras, nazis, fascistas, que eran básicamente, ¿qué decir de Hitler, lo que pensaba Hitler de los judíos, ¿no? O sea, totalmente, era el chivo expiatorio de los nazis, de los fascistas históricamente, pero ahora las posiciones de la extrema derecha, y se ve mucho en Estados Unidos y también en las formaciones ultras europeas de este nuevo cuño,
Pues son sionistas, ¿por qué? Porque el proyecto sionista es una nación homogénea cultural y religiosamente. No es un lugar donde puedan convivir varias religiones y varias formas de pensar, no. Ellos es un lugar que lo quieren étnica, cultural y religiosamente puro. Lo cual es imposible sostener sin un genocidio detrás, porque lo que suele suceder en los lugares, en cualquier lugar, es que hay gente diferente, por Pero bueno, lógica. religiosamente, a ver, si la mayoría de judíos de Israel no son creyentes, o sea, Claro. son personas que no, o sea, son, no sé qué son, Sí, pero como mínimo no son creyentes. sí, pero desde luego Y se expulsa muchos al de los otro. judíos, digamos que son tradicionalistas, están en contra del Estado de Israel. Entonces el lío es mayúsculo, ¿no? Claro. Y encima la derecha, que tradicionalmente ha sido antijudía, ahora resulta que, o sea, o sea, pero en realidad cuando tú ves con un poco de claridad, ves que no hay ningún lío, es una secta política sionista que tiene el deseo de crear un gran Estado de Israel, pero que esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, ni No. muchísimo menos, vamos, o sea, ellos intentan legitimar algunas ideas un pseudo pasado, pero que todos sabemos que no se atiende a ninguna tal. Y yo quería, no sé si lo he citado alguna vez en esta tribuna, pero es un caso que me gusta mucho recordar. Hay una gran artista Ujú. muy amada por todos los musulmanes, pero ella no es musulmana, ella se llama Fairuz. Ella es como, sería como la Rocío Jurado, ¿no? Ah. Del mundo, la más grande, ¿no? Después de Kulthum, que sí que era musulmana, aunque digamos que no hacía música espiritual ni mucho menos, pero después de ella, Fairuz es la gran diva de la música árabe, ¿no? Ujú. Pues ella es cristiana. Y yo siempre cuando, y entonces yo la he seguido mucho a esta mujer, ¿no? Entonces yo siempre la veía y siempre veía, esta mujer tiene una cara como muy triste, ¿no? Y entonces hace poco me comentó alguien que es que ella había dicho que siendo cristiana, ¿eh? Que hasta que Palestina no volviera a ser libre, no volvería a sonreír en público, ¿no? Como una forma de solidaridad con los palestinos, sean musulmanes, sean cristianos o incluso sean, digamos, porque no olvidemos que el Estado sionista de Israel prometió a los judíos de medio mundo un estado en el que aquello sería, la vida sería como una vida sin límites, o sea, prácticamente que no había enfermedad ni pobreza y tal, cuando ahora mismo están viviendo en un mundo asediado por todas partes. ¿Quién quiere vivir? ¿A quién le gusta vivir en un lugar que está en un conflicto permanente? ¿Cuál es el resultado de esto? Que el Estado sionista de Israel se está despoblando, pero de los propios judíos, porque muchos judíos están volviendo a Brooklyn, están volviendo pues a la Europa del Este o están volviendo a Argentina. ¿Por qué? Porque, claro, están atemorizados, ¿no? ¿Quién quiere vivir en una zona en la que se vive en un conflicto perpetuo, ¿no? Evidentemente nadie y eso está muy bien porque puede ser una de las vías para entender que esto tiene que terminar. Nadie quiere vivir en una zona conflictiva y la convivencia no solamente lo que debemos hacer por una cuestión de valores, sino porque es lo más inteligente, ¿no? Es verdad que del conflicto siempre saca a alguien tajada, ¿no? Y al final hay un señor, que todos sabemos quién está sacando tajada políticamente, porque el señor Netanyahu estaba desahuciado políticamente. Y esto es así, y esto también es una reflexión de fondo muy tenebrosa, porque si tenemos tipejos al frente de países con un poderío militar como el de Israel, que son capaces de crear situaciones de genocidio para mantenerse en el poder, pues madre mía los gobernantes que tenemos, ¿no? Pero también hay una cosa clara, eso le puede valer en algún momento, pero no puede mantener este estado de guerra
Es lo que he perpetua. dicho, es lo que he Claro, dicho anteriormente, o claro, sea, no personajes puede. más, ¿cómo te diría yo?, grandilocuentes cayeron Ahí también. está. Entonces es una cuestión de tiempo. Ahora, en ese tiempo, esta persona y los que le siguen están causando un gran dolor. Sí, es verdad, sí. Están causando un gran dolor, que es el dolor también de todo el planeta y de toda la Tierra y de todo el cosmos también. Pero también ya les llegará, ya les llegará. Ojalá que sea cuanto antes, ojalá O sea, que se acabe este sufrimiento cuanto antes, de Palestina, de Yemen, también lo que hay un montón de conflictos que están pasando en Sudán. Bueno, Sudán, creo que es Sudán claro, del está sur. del sur, Sudán del Sur, En efectivamente. Sudán del Sur, pero Sudán del Norte también es, está sufriendo un caos bestial. Yo estuve hace poco allí, bueno, hace unos años, estuve tocando en la embajada española y aquello, pues bueno, con todas sus carencias, pero bueno, era un país más o menos normalizado. El problema es que esta geopolítica, ¿no?, en la que estamos viviendo siembra el caos, la división y en esos espacios geográficos falla el Estado y entonces ya cualquier cosa es posible, ¿no? Cualquiera que tenga una ametralladora ya enseguida tiene el poder, ¿no? La verdad es que es horrible Es todo muy complicado, además, hay que decirlo, es todo muy complicadísimo, complejísimo, porque fíjate el asunto de Siria, ¿no? O otra. sea, por ejemplo, ¿Tú al Assad, cómo ves esto? Así, pues, estamos es terminando, que pero telegráficamente, ¿tú cómo lo ves esto de yo, Siria? o sea, no me atrevo a emitir juicios porque el asunto es complicadísimo y los entresijos que hay ahí, o sea, no los conocemos. Solo sé que, mm, que mira, te diré una cosa. Hace unos años estuve actuando en Turquía y entonces fui con la embajada española a tocar allí y resulta pues que, bueno, el agregado cultural de Turquía entonces pues tuvimos una comida con él y nos explicó el asunto de cómo veía él todo el tema sirio, porque él antes estaba trabajando en Siria y su mujer era una cristiana siria, ¿no? Eh, Ostras, todo el mundo está manchado de sangre ahí. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, cuando la guerra civil en Líbano, lo mismo, ¿no? O sea, qué lío. No puedes posicionarte con alguien porque todos tienen las manos sucias de sangre, ¿no? Yo no sé, Nuestro, no sabemos lo suficiente para posicionarnos, pero sí que yo sospecho de ciertos discursos, porque claro, pues el señor este al-Assad sería un dictador, pero eso no significa, claro, es que ha habido muchos gobiernos que no eran la mejor de las democracias, pero les han derrocado y eso no significará que iba a venir algo mejor. Y ahora me están vendiendo que no, yo no digo que sepa exactamente que sea el mejor analista del mundo, pero sí que soy una persona inquieta y sí que me hago preguntas. Y yo no digo que Al-Assad fuera un gran demócrata, pero tampoco que me quieran vender por intereses geoestratégicos que unos señores que eran colegas de los de Al Qaeda ahora van a ser un sí, gobierno sí, 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 no, majísimo. es Pues no que lo creo. Me todo cuesta creerlo, ¿eh? todo es tremendo y Claro, realmente surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Y por claro, qué ahora los medios resulta que están alabando claro. a los que han derrocado al otro, ¿no? O sea, de repente, cuando hasta hace poco eran terroristas, ¿Qué pasa? matarlos, ¿no? Algo, eh, yo, sinceramente, yo me hago esas preguntas. Tengo algunas respuestas, pero no me atrevo a emitirlas en público porque probablemente o sea, incluso puede ser que lo que está pasando realmente sea mucho más tenebroso que todo eso, que lo que yo esté pensando, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que todo eso tiene muy poco que ver con la espiritualidad de verdad y que es en la mística,
en la parte mística y en la parte más elevada, ¿no?, de lo que son las religiones, donde la gente es capaz de encontrarse, ¿no? Y ese es el camino mío, y lo que hagan los demás, pues no es mi camino. Esto es lo que nos vamos a llevar de esta parte. Ya estamos finalizando y está claro que lo que queremos es un mundo en paz, un mundo de encuentro, un mundo en el que todos podamos convivir, recemos o no recemos a ningún dios, y que estos niños y niñas que van a nacer hoy y los siguientes días en Belén, en otras partes, en Palestina, en Sudán del Sur, en Sudán del Norte, en Yemen, en Siria, pues que todos puedan vivir en un mundo en paz. Y eso es básicamente lo que deseamos. Sí, está claro. Por supuesto que felicitar las fiestas, por supuesto que feliz Navidad, Sí, pero sí, no os olvidéis de Palestina. por cierto que quería aprovechar pues para felicitar las fiestas a todos los que nos están escuchando, y que tengamos, además de paz y salud, también un poco de dulzura, ¿no? Porque la dulzura a veces la olvidamos, y la salud es necesaria y la paz, pero también un poco de dulzura, porque si no el mundo sería demasiado triste. Un poco de dulzura ya sería bastante. Pues muchas gracias, Pedro Burruezo, vidasana.org, ¿verdad? Ahí Ahí podemos está, sí. leeros. Y nada, este es el último programa largo, algunos os sacaremos y a lo mejor algún mensaje corto dejaré, pero como vídeo largo este es el último de año. Y un placer terminar contigo 2024. Nos vemos en Bueno, 2025. venga, felices fiestas, tío. Un abrazo, Vale, cuídate. vale, Chao. hasta luego.